Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. El exministro de Gobierno de Evo Morales una vez más habla al respecto del narcotráfico en Bolivia. Dijo que el sicariato se está expandiendo y las rutas del narcotráfico se están diversificando. Pero para el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, todo está bien. Su gestión es ejemplar. Estas son las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero. Escuchemos y luego continuamos. ¿Bolivia está al borde de la colombianización y de ser un narcoestado? Abordaremos este tema con Carlos Romero, ex ministro de Gobierno, quien nos aproxima a este complejo escenario sobre este ilícito transnacional. En el caso boliviano o argentino o peruano, no hay cárteles instalados en sí mismos. Ellos operan a través de clanes familiares en el caso boliviano, pero sí hay una presencia extranjera desmedida. Sería bien tener un informe de migración. ¿Cuál es el movimiento migratorio extranjero hacia Bolivia? Si está controlado o no está controlado. Pero la presencia de colombianos, de mexicanos, de brasileños, de peruanos, es cada vez más tenaz, ¿no es cierto? Y eso lo dice la gente en Trinidad, lo dice la gente en la Chiquitanía, lo dice la gente en Santa Cruz. Ya no es posible tener certeza de que la seguridad de las personas, sus espacios de distracción, en fin, tengan seguridad, porque hay cada vez más presencia extranjera amenazante. Carlos Romero, pieza clave en el gobierno del expresidente Evo Morales, analiza el complejo momento que vive Bolivia por el narcotráfico. En su opinión, una prueba de que el país está camino a ser un narcoestado es que en territorio boliviano ya existen zonas donde la presencia de las autoridades y la policía es casi imposible, o en su caso, ha sido vetada por la oposición de grupos irregulares. Hay otra vez una expansión de estos prestamistas usureros colombianos que empiezan a controlar por esa vía algunos mecanismos de comercio local, algunas actividades gremialistas locales. Ese es el problema, cuando el narcotráfico se va expandiendo, se va difuminando, ¿no es cierto? Luego se va impregnando en varias actividades, se va coludiendo con actividades formales, va penetrando actividades informales, va ampliando su capacidad de cooptación por la vía de la corrupción de las entidades estatales, y luego en determinados lugares donde se apropia del control territorial le dispara al Estado. ¿Por qué? Porque siente que su correlación de fuerzas le da para enfrentarlo militarmente. Entonces, ¿Bolivia está en esa transición? Sí. Por eso yo he denunciado que hoy ya estamos en presencia de enclaves territoriales controlados por extranjeros. Para Romero, el panorama tiende a empeorar debido a la constitución de grupos paramilitares que están implicados en el delito de avasallamiento de tierras en distintas regiones del oriente boliviano, además de impulsar el tráfico ilegal de fauna silvestre, oro, madera, entre otros recursos. Sí, o sea, los hechos son demasiado claros, ¿no es cierto? 22 sicariatos en Santa Cruz. ¿Cuándo hemos estado en una situación de esta naturaleza? Casos de narcoaudios, contraórdenes para intervenir, hasta fiestas sociales que hasta ahora no se esclarecen, avionetas que despegan de San Borja sin licencia, 400 kilogramos de droga que se pierde, avionetas que son encontradas por decenas en Mondaca operando y que no hay resultados fiables del narcotest ni de las pruebas de polígrafo a los elementos policiales, procesos que se caen, que comprometen actividades criminales, y el argumento siempre es el mismo. Cuando el agua les está llegando al coto, entonces inventan algún escenario político de conflictividad para distraer, ¿no es cierto? Pero esa fórmula no sirve. O sea, no se puede
ir gambeteando este problema permanentemente. Ya es un problema inherente al Ejecutivo, directamente al Ministerio de Gobierno, que yo ya lo he declarado fallido, pero al Ejecutivo y a sus cómplices que no han cumplido una tarea fiscalizadora, inclusive a nivel legislativo o a nivel judicial, que no han cumplido sus tareas. Pero, ¿qué hacen las actuales autoridades de Estado ante este peligroso avance del narcotráfico en el país? Carlos Romero ratifica que no existe la voluntad del gobierno para frenar este ilícito y que, contrariamente, existe un encubrimiento desde las altas esferas del poder político, así como de una protección que se extiende desde la policía, fiscales y jueces. Los cabecillas del narcotráfico que fueron liberados en la gestión de Áñez ahora están operando. Algunos cayeron en otros países, no en Bolivia. El sicariato se está expandiendo, las rutas se están diversificando, se están expandiendo. Los avasallamientos son cada vez más violentos. Hay grupos paramilitares que están conformando los narcotraficantes. Y para el ministro todo está bien. ¿No es cierto? Su gestión es ejemplar. Los que lo criticamos lo hacemos por envidia. Es decir, es una superficialidad con la que está abordando el actual gobierno, lo digo en términos reflexivos, porque algunos creen que este es un tema de estrategia política. No, para nada. Es un tema de conciencia nacional. Finalmente, el exministro de Gobierno criticó el actual manejo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, al que cataloga como una entidad desestructurada, desinstitucionalizada, invadida y pisoteada por el gobierno de Yanine Áñez, y que en la actualidad esto continúa en la gestión de Luis Arce a la cabeza de Eduardo del Castillo. Ha sido pisoteada por manos civiles desde la época de Yerko Núñez, Murillo, y actualmente se ha continuado con esa práctica. Los dispositivos institucionales de lucha contra el narcotráfico han sido debilitados, el CERIAM fue cerrado, los proyectos regionales emblemáticos fueron abandonados, el decreto de recastratación de avionetas fue eliminado, la resolución de incineración de droga en un plazo corto y en presencia internacional fue eliminada. Es decir, todo lo que está pasando en el país pareciera dirigirse precisamente a dar cobertura o proteger a la actividad del narcotráfico con complicidades en el nivel político, judicial y policial. ¿Se justifica una existencia de la fuerza especial en esas condiciones? ¿O es que es necesario crear una nueva entidad o qué? Sí, la FELCANE ha llegado a un momento de crisis casi terminal. Sí, la FELCANE ha llegado a un momento de crisis casi terminal. Esas fueron las palabras del exministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, quien plantea una purga en el movimiento al socialismo por la corrupción y burocratización. El exministro del Gobierno de Evo Morales afirmó que se debe castigar a quienes han desviado la línea ideológica del movimiento al socialismo. Carlos Romero denunciaba ya en conferencias de prensa temas de narcotráfico que involucran presuntamente a autoridades policiales y de gobierno. El MAS debe someterse a una purga para enfrentar los problemas internos de la corrupción, la burocratización, planteaba Carlos Romero. Estos problemas internos debe gestionarlos a través de una purga. El MAS debe hacer una purga en sentido figurado es castigar a quienes han desviado la línea ideológica del MAS, a quienes no actúan con ética, usan el aparato público para corromper, porque son los que están desnaturalizando el proceso de cambio, sostenía Carlos Romero. También manifestó que el movimiento al socialismo está ante la necesidad de asumir 3 desafíos o hacer frente
a enemigos internos dependiendo de su capacidad de gestionarlos para proyectar un horizonte hacia el futuro. El primero y principal enemigo interno que citó es la corrupción, que nada tiene que ver con la revolución porque es un mecanismo pragmático para llenar los bolsillos de algunos grupos privilegiados, considera. En días pasados, Carlos Romero expresaba que tiene muchas pruebas de nexos de funcionarios y autoridades con el narcotráfico. Anunció que presentará las evidencias en su momento y que no los presentará ante la Fiscalía porque desconfía. Las apariciones públicas de Carlos Romero fueron criticadas por el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, quien rechazó las acusaciones vertidas y les respondió que debe ir a la Fiscalía a presentar las pruebas y acusar. No hay que hacer un show en los medios de comunicación. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta el exministro de Gobierno de Evo Morales sobre el narcotráfico en Bolivia? ¿Creen que tiene razón al manifestar que el sicariato se está expandiendo y que las rutas del narcotráfico se están diversificando en Bolivia? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.